Entonces, doy espacio para algunas consultas o algunas consultas que haya respecto de lo que pasé en el bloque anterior. ¿Hay alguna consulta? ¿Algún comentario? Al parecer, no hay consultas. Ya. Entonces, bueno, concluyendo lo que vimos en el bloque anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que en el largo plazo, digamos, Con el primo, ¿cierto? En el largo plazo, el estado, digamos, de equilibrio de largo plazo depende, digamos, de que se cumpla este equilibrio entre los recursos generados de ahorro, ¿no es cierto?, y el gasto en inversión para efectos de depreciación. ¿Ya? Por lo tanto, se da justamente en el punto A o en el punto B de la economía, de este gráfico, o en el punto A o en el punto B del panel de abajo. Entonces, en ese punto, en cada uno de esos puntos, la economía está en un equilibrio estacionario, en donde a nivel per cápita, ¿ya? La economía no crece, ¿no es cierto? Lo cual no significa que la economía no crezca, sino que no crece a nivel per cápita. ¿Y eso qué significa? Que el crecimiento de la economía en esos dos puntos es equivalente al crecimiento de la fuerza de trabajo o de la población de la economía. Así que eso es una de las características, digamos, del crecimiento en los puntos de equilibrio de estado estacionario. Vimos, por ejemplo, la importancia que tiene el ahorro, entonces, en asegurar, digamos, mayores tasas de crecimiento, en la medida que una mayor tasa de ahorro eleva el stock de capital de estado estacionario, ¿no es cierto?, tal como vemos en el gráfico, y en esa misma medida eleva, por ejemplo, las tasas de crecimiento para alcanzar ese nivel, necesarias para alcanzar ese nivel de estado estacionario. Entonces, en ese sentido, el aumento de las tasas de ahorro acelera el crecimiento de la economía. ¿Pero para qué? Para alcanzar un nuevo estado estacionario. Y en ese nuevo estado estacionario la economía va a llegar a un punto en donde el ahorro o los recursos de ahorro van a ser suficientes para financiar los recursos para la inversión en depreciación. Entonces, eso es lo que podemos decir respecto de un factor importante, ¿ya?, que es la tasa de crecimiento o la tasa de ahorro, el rol de la tasa de ahorro. Pero en este modelo, ¿ya?, existe otro factor que nosotros habíamos dejado constante, y que yo fui específico al inicio en dejarlo constante, que es el progreso tecnológico. Yo supuse que la tecnología de la economía en esta economía era constante. Este ahorro que dijimos acá, supusimos en todos los ejercicios que hicimos en el bloque anterior, supusimos que A era un parámetro fijo, lo cual significaba, en otros términos, que ahorro
vale decir, el crecimiento de la tecnología, el progreso tecnológico, ¿ya? Ese progreso tecnológico es igual a cero. Entonces, eso es lo que, en definitiva, eso es lo que, en definitiva, hemos supuesto en los ejercicios anteriores, que ahorro es igual a cero. Bueno, ¿cómo cambia este gráfico cuando cambia la tecnología? Y eso es lo que hacemos, es lo que vamos a hacer en este gráfico que aparece acá. ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos, por ejemplo, que, si ustedes se fijan, tenemos la curva de depreciación, ¿no es cierto? O la línea de depreciación, que es delta K, que es la misma. Originalmente el equilibrio de largo plazo, el equilibrio de estado estacionario está en el punto A, consistente con esta función de producción, ¿no es cierto? Con la función de producción F1, F1, ¿ya? Y que tiene esta tasa de ahorro, S, que es fija. Es decir, la tasa de ahorro, la proporción de los ingresos que se destinan a ahorro es S. Entonces lo que el shock o la perturbación que vamos a incorporar ahora es un cambio tecnológico. ¿Y eso qué significa? No es un cambio en la tasa de ahorro, en S, que persiste igual, sino que un cambio en la función de producción. F1 pasa ahora a ser F2, ¿ya? La función de producción. Entonces la función de producción se desplaza hacia arriba. Eso lo que está indicando es que hay un cambio en la tecnología de la economía. Es decir, es equivalente en este contexto un cambio en la tecnología, una mejora tecnológica, un mayor progreso tecnológico, es equivalente a un desplazamiento de la función de producción, de F1 a F2. Es decir, el parámetro A salta desde A a un nivel mayor. ¿Ok? Como consecuencia de eso, debido a que ahora la economía genera mayores ingresos, ¿ya? Entonces el ahorro pasa desde SF1 a SF2. La tasa de ahorros persiste siendo la misma. Por lo tanto, la economía pasa, en el largo plazo, pasa de un estado estacionario a un estado estacionario B. Es decir, con una tendencia hacia un nuevo estado estacionario, hacia un nuevo estado estacionario mayor. Es decir, que es compatible con un stock de capital per cápita de K2 estrella en vez de el anterior, que es K1 estrella. Ahora, ¿eso qué significa? Que de alguna manera, si uno se fija acá en el punto A, ¿qué pasa producto de este cambio? Lo que ocurre es que en este punto, en el punto A, que supongamos que la economía, solamente para efectos de explicar, digamos, cómo cambia el estado estacionario, la economía, si la economía estuviera en el punto A, sería una economía estacionaria, ¿no es cierto? Es decir, que no crecería en términos per cápita, ¿ya? Pero, como se produce un cambio tecnológico que desplaza la función de producción, entonces eso genera un mayor nivel de producto, ¿no es cierto? Genera una mayor productividad, y eso lo que hace, si uno revisa, por ejemplo aquí, uno va desde K1 estrella hasta el punto A, entonces comienza a generarse un mayor nivel de ahorro, única y exclusivamente por el efecto tecnológico, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es que ya no se produce un equilibrio entre el ahorro y la tasa de depreciación, sino que la economía, producto del cambio tecnológico, comienza a generar más recursos de ahorro, lo cual genera, digamos, un crecimiento, un incentivo para aumentar el stock de capital de la economía. Es decir, la economía comienza a crear nuevo capital producto que tiene recursos de ahorro. Y ese stock de capital es el que comienza a crecer hasta que alcanza el punto B, en donde no se pueden generar no se puede generar un aumento del stock de capital. Entonces, esta situación lo que produce, en definitiva el progreso tecnológico, es generar
solamente por efecto del progreso tecnológico, no por efecto de un aumento de la tasa de ahorro, genera mayores recursos de ahorro, y esos recursos de ahorro generan una ampliación de la base de capital, y esa ampliación de la base de capital es la que genera mayor crecimiento y mayor producto en el estado estacionario. Entonces, equivalentemente, esto significa, en el panel de abajo, significa un desplazamiento hacia la derecha de la línea de ahorro, ¿no es cierto?, que es la línea decreciente, y aquí se ve claramente que la tasa de crecimiento medido verticalmente entre el punto A y el punto que estoy mostrando con el cursor, ¿no es cierto?, que el punto en la nueva línea de ahorro, genera una nueva tasa de crecimiento adicional, ¿ya? Y eso hace que en definitiva la economía comience a transitar hacia un nuevo estado estacionario, ¿ya? A tasas de crecimiento más elevadas. Ahora, esto que muestro acá es básicamente un shock tecnológico, pero que es por una sola vez, porque en el fondo lo que estoy diciendo acá es que básicamente se produce el shock tecnológico y la economía pasa de F1 a F2. Es decir, sería como un descubrimiento tecnológico. Sin embargo, en la práctica, lo que nosotros vemos es que esos descubrimientos son continuos y son constantes, ¿ya? Y por lo tanto, como si ustedes se dan cuenta acá, como este cambio tecnológico que se muestra acá en esta pantalla es por una sola vez, entonces la economía va a llegar hasta el punto B y se va a quedar ahí. Es decir, de nuevo va a generar, digamos, una situación de estacionariedad, de crecimiento, digamos, per cápita nulo en el punto B. Es decir, la economía crece, pero en el punto B, pero no crece en términos per cápita, pero sí crece en términos de nivel, digamos, respecto del, y crece en la misma magnitud que crece la tasa de la población, tal como expliqué anteriormente. La economía en el corto plazo, producto de este shock tecnológico, es un shock estático, en el sentido que un shock tecnológico y no ocurre de nuevo. Entonces, por eso es que la economía crece en el corto plazo, pero después llega de nuevo al crecimiento ya de estado estacionario, que es, en términos per cápita, es igual a 0. Ahora, si el progreso tecnológico es continuo, de tal modo que esta curva de función de producción, se va desplazando continuamente en el tiempo, ¿qué pasa si esta curva se va desplazando continuamente en el tiempo? Pasa de F1 a F2, a F3, etcétera, etcétera. Lo que estaría pasando es que continuamente la economía se estaría moviendo hacia un nuevo estado estacionario, ¿no es cierto? Se podría mover al punto A, al punto B, y si se mueve a otra función de producción, se movería al punto C. Entonces, en términos de este panel que está acá abajo, la economía siempre se estaría moviendo al punto A, al punto B, al punto C. Entonces, de alguna manera, la economía empezaría a tener una tasa de crecimiento per cápita que va moviéndose en el tiempo. Y esto es lo que ocurre acá. Esto es lo que se está graficando en esta ecuación que yo les presenté aquí, o en la ecuación 2' que aparece aquí. ¿Ya? En este caso, ¿ya?, el crecimiento de la economía, el crecimiento tecnológico, el progreso tecnológico, es continuo, es a gorro, ¿ya? Y eso que estaría reflejando que la economía tiene un crecimiento per cápita que es continuo en el tiempo. Es decir, es como cuando, por ejemplo, en la tabla que vimos en la clase anterior, en esa tabla la economía, por ejemplo, la economía de Estados Unidos crece en los últimos 200 años, crece al 2% al menos. O lo que se espera de crecimiento a nivel de China, digamos, un crecimiento per cápita del orden del 5%, ¿ya? En términos de crecimiento de largo plazo. Es decir, el crecimiento no es cero, el crecimiento per cápita no es cero, sino que el crecimiento, de acuerdo con este modelo, se explica por el crecimiento del factor tecnológico, es decir, del incremento de la tecnología. Es decir, el modelo de Solow lo que concluye es que
para llegar a tasas de crecimiento de largo plazo positiva, requiere ya que exista un progreso tecnológico continuo. ¿Mm? Es decir, el ahorro ya tiene que ser distinto de cero. Si el ahorro es cero, entonces la economía lisa y llanamente en el largo plazo va a tender a un crecimiento per cápita equivalente a cero. ¿Mm? La única forma del crecimiento per cápita no sea cero es que la economía contenga implícitamente una tasa de crecimiento tecnológico. ¿Mm? ¿Ya? Esa tasa de crecimiento tecnológico es la que explica que las economías, incluso en el largo plazo, crecen en términos per cápita. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, les voy a mostrar en la clase anterior, cuando teníamos el gráfico perdón. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá en términos per cápita, fíjense, el mundo en términos per cápita crece en un 4%. ¿Ya? Europa crece en un 1, si uno toma el promedio desde el año 90 en adelante, 1,7, 1,1, 1,6, debe ser en torno a 1,4, más o menos. Estados Unidos, si uno compara acá, crece en 2, 3, 1,5, entonces debe ser más o menos 1,5%. ¿Ya? Chile tiene una tasa de crecimiento per cápita de 4,7 en los 90, de 3% entre el 2015 y el 2020, y de largo plazo en 1,7. Entonces hoy día la tasa de crecimiento de Chile debería estar en torno a 2%. O sea, lo que nos está diciendo esto es que la tasa de crecimiento de la economía no es nulo. ¿Ya? O sea, todos los datos lo que muestran es que el crecimiento de la economía no es nulo. ¿Ya? Por lo tanto, para que no sea nulo, el crecimiento que muestra este modelo en el estado estacionario, nosotros deberíamos tener un estado estacionario con un crecimiento no nulo. ¿Ya? Y la única forma es que el crecimiento sea no nulo, ¿ya? Es que ahorro sea positivo. ¿Ya? Es decir, en términos de, voy a mostrárselo acá, en términos de, en términos matemáticos. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Sí? Ya, voy a ponérselo acá, voy a compartir pantalla acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos acá? ¿Qué es lo que queremos? No, ¿qué es lo que queremos? ¿Ya? Tenemos que, en el largo plazo, tenemos que el crecimiento, ¿ya?, de largo plazo, en términos per cápita de la economía, es igual a A gorro más alfa por cachico gorro. ¿Ya? Ahora, para que se dé ese crecimiento, sabemos que I gorro, ¿ya?, por lo que derivamos anteriormente, es igual a esto. Luego, si yo reemplazo, entonces esto va a ser I gorro menos L gorro es igual a, ¿no es cierto?, gorro, más alfa por cachico gorro. Pero cachico gorro, K minúscula gorro, es igual a K gorro mayúscula menos L gorro. Porque K minúscula es K partido por L. ¿Ya? Luego, si yo reemplazo, ¿ya?, esto acá, lo que voy a tener es que el crecimiento de largo plazo de la economía va a ser igual a gorro más L gorro más alfa por K gorro menos L gorro, grande. Y esto, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es el crecimiento de la economía, va a ser igual a gorro más alfa K gorro más 1 menos alfa L gorro. Es decir, lo que nos dice esta ecuación es que para que la economía crezca, ¿ya?, en el largo plazo,
¿ya? Tiene que encontrarse en un punto, ¿ya? Y si en el largo plazo, digamos, hay un estado estacionario definido como K-gorro igual a 0, ¿no es cierto? En donde no hay crecimiento del stock de capital en el largo plazo, en el estado estacionario. Entonces, en el largo plazo, la economía va a crecer en A-gorro más 1 menos alfa L-gorro. ¿Mm? Es decir, la economía en el equilibrio de largo plazo va a crecer en función del crecimiento tecnológico, esto es tecnología, esto es tecnología, y esto es crecimiento de la fuerza de trabajo o de la población. ¿Ya? Ese es el crecimiento, y si ahora yo, en el fondo, voy al revés y lo presento de esta manera, I igual a I gorro menos L gorro, entonces, al final, ya el crecimiento a nivel per cápita de la economía va a ser igual a gorro más L gorro. Por, si yo esto lo resto, alfa más alfa por L. Gorro. ¿Se entiende el punto? ¿Ya? Es decir, a ver, si yo acá, si yo resto esto acá, me va a quedar L gorro menos L. Me va a quedar, perdón, denme un segundo. Entonces, de acuerdo con eso, el crecimiento en el estado estacionario efectivamente va a ser esto, perdón. Eso va a ser el crecimiento de la economía en el estado estacionario, suponiendo que L gorro es positivo, ¿ya? Es decir, en el estado estacionario la economía va a tener que crecer para que I gorro, el crecimiento per cápita de la economía tiene que crecer por efectos tecnológicos mucho más de lo que crece la economía en términos de la fuerza laboral. Lo cual es más o menos lógico. Es decir, la economía va a crecer en términos per cápita siempre y cuando hay un factor tecnológico que haga crecer la economía mucho más que el crecimiento de la población de la economía. ¿Ok? ¿Ya? Eso es básicamente lo que dice este modelo. Eso. ¿Se entiende el punto? Creo que sí, en este sí, en el modelo sí. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que para que el crecimiento de largo plazo sea positivo, ¿ya? Es decir, que el estado estacionario contenga un crecimiento no nulo, ¿ya? Necesariamente tiene que haber un nivel de avance tecnológico que es continuo. Es decir, A gorro tiene que ser positivo, ¿ya? Eso va a justificar, digamos, el aumento del ingreso per cápita, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el crecimiento continuo, positivo, de largo plazo, del ingreso per cápita, ¿ok? ¿Ya? Y entonces, de ahí la importancia que tiene el progreso tecnológico o la creación de tecnología para el proceso de crecimiento. Ahora, toda la discusión, ¿ya?, que ha habido respecto al crecimiento hoy día y desde los tiempos de Solow ha sido respecto al entendimiento de este factor A, de este factor tecnológico, que nosotros aquí
denominamos como el estado de la tecnología, ¿ya? Todas las teorías de crecimiento, toda la discusión respecto a las teorías de crecimiento ha sido cómo entendemos ese factor A. En el caso de Solow decía que ese factor es absolutamente exógeno, es decir, el crecimiento tecnológico salía desde el cielo, caía desde el cielo, pero no había un proceso que explicara la forma en que se conformaba ese proceso de crecimiento A. Bueno, los desarrollos posteriores que ha habido en la teoría de crecimiento tratan de entender ese componente A. Y ese componente A en muchas ocasiones es lo que, bueno, y es lo que se llamó el componente inexplicado del crecimiento, porque en el fondo cuando solo aplicaba su modelo, ¿ya? Y llegaba, por ejemplo, a esta ecuación, a la ecuación 2', que uno, de alguna manera la ecuación 2' es la que en el fondo entiende las bases del crecimiento. O sea, lo que dice es que el crecimiento se explica en parte por un progreso tecnológico, ¿ya? Y en parte por el aumento del stock de capital per cápita. Eso básicamente es lo que nos dice la ecuación 2. ¿Ok? Esas son las bases del crecimiento económico. La pregunta es, ¿de dónde sale A? Para Solow es un factor tecnológico constante que no tiene explicación. Y por eso es que A, en el contexto del modelo de Solow, se denomina el residuo de Solow. ¿Ya? Solow, ¿qué es lo que hizo para explicar su teoría? Pescó una serie de países, consideró un conjunto de países, calculó las tasas de crecimiento, para decir este punto que había acá, calculó el crecimiento del stock per cápita, es decir, calculó el stock de capital que había en la economía, calculó la población que había en la economía, calculó las tasas de crecimiento de cada uno de esos factores, ¿ya? Y al contrastar la tasa de crecimiento de la economía en el largo plazo, vale decir en varios años, digamos 50 años, ¿ya? Y lo contrasta con la tasa de crecimiento del stock de capital, del crecimiento de la población, aquí llega aquí hay un residuo A, que es un residuo inexplicado. Y ese residuo es el agorro. Eso lleva a considerar, digamos, agorro como, y él lo llamó, o se llamó después, digamos, el residuo de Solow, ¿ya? Que se explica como el factor tecnológico no explicado. Entonces, todas las teorías de crecimiento que han habido después tratan de darle contenido a ese factor agorro. Para Solow era un componente que nosotros no sabíamos de dónde venía, es una constante que tiene un crecimiento constante. ¿Ya? Pero posteriormente las teorías, esa no es una explicación satisfactoria, porque básicamente, en definitiva, lo que dice es que la teoría solo lo que concluye es que para que la economía tenga crecimiento de largo plazo, se requiere un crecimiento de la tecnología. ¿Ya? Y Solow dijo, ese crecimiento de la tecnología es fijo, es constante y viene dado. Entonces, desde ese punto de vista, es como teoría bastante insatisfactoria porque no dice cómo se genera ese factor de crecimiento. No da una explicación de dónde viene el A. Entonces, por eso la teoría de Solow, si bien en términos de su marco analítico es apropiado, pero la explicación última del crecimiento no lo explica, porque no explica, digamos, de dónde viene A. Bueno, todas las teorías posteriores han tratado de darle contenido al A. Ya se explica muchas veces por factores diversos. Por ejemplo, hay algunas teorías que dicen que se explica por el grado de comercio internacional que tiene la economía. Es decir, economías que comercian más, economías que tienen una mayor integración internacional, tienen un A más alto, tienen un progreso tecnológico más alto. Hay algunas teorías que explican el A como el factor educación, es decir, economías que tienen un mayor nivel de educación, entonces son economías que en el fondo generan mayor conocimiento y por esa vía, en el fondo, el A
eso generaría un mayor progreso tecnológico y eso haría que la economía creciera más. Por lo tanto, el A está relacionado con el nivel de educación, con el stock de conocimiento que genera la economía. Otro factor que muchas veces se indica en el A, por ejemplo, es el grado de innovación que existe en la economía. Entonces, muchas veces en economías en donde existe un sector tecnológico bastante desarrollado, ¿ya? Un sector tecnológico que implica innovación, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el sector tecnológico asociado eh, al desarrollo tecnológico que ha habido en California, eso sería, digamos, de alguna manera una explicación de por qué existen economías que crecen más rápido que otras, ¿ya? Y por lo tanto el desarrollo tecnológico, la innovación, la investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo, es una explicación de por qué, digamos, esas economías tienden a crecer más rápido. A veces hay otras explicaciones que tienen que ver con la distribución del ingreso, porque en la medida que la distribución del ingreso sea mejor, sea más equitativa, eso generaría eventualmente menores tensiones sociales, y eso generaría un ambiente para la creación de negocios, para la creación de innovación, que sería más propicio, y eso elevaría, digamos, el A, y eso permitiría, digamos, generar una mayor tasa de crecimiento. Entonces, todas las teorías que asumen que, por ejemplo, o todas las explicaciones que propenden a la generación de un mejor clima de negocio, tenderían a aumentar ese componente A y por lo tanto tenderían a generar un proceso de crecimiento más elevado. Hay otras teorías que tienen que ver, o otras explicaciones que tienen que ver con el lado tributario, es decir, que en la medida que los impuestos sean bajos, en esa medida se generaría, digamos, mayores incentivos a la inversión, y por esa vía se generaría, digamos, y también un ambiente más propicio para la inversión, y eso generaría, digamos, un mayor nivel de crecimiento, ¿ya? Entonces, todas las explicaciones posteriores, digamos, o tienen relación con cuál es la explicación y cuál es la razón de ser de que exista este componente A para que sea positivo. Entonces, eso es lo que les puedo decir respecto del modelo Solus. Yo no sé si hay consulta, alguna duda respecto a esto, respecto a esto último. Una duda, entonces esta A que está como dada en este modelo, a pesar de que se trata de explicar por distintos medios, ¿hay algún consenso hoy en día sobre qué puede ser? O sea, hay consenso respecto a las potenciales explicaciones o qué puede mover el A. Y tiene que ver con los factores o las explicaciones que yo les dije recién, digamos. Esas son algunas de las explicaciones. De hecho, en general hoy día hay consenso en que el A se denomina la productividad, en otros términos se denomina la productividad total de los factores. Esa es la forma en que el A se llama, ya no se le llama progreso tecnológico, sino que generalmente este componente A es lo que se llama productividad total de los factores, la PTF, ¿ya? Esa es la denominación técnica a ese componente A. Ahora, lo que no hay consenso, por supuesto, es cuál es la explicación de la. Eso no hay consenso. Hay consenso en las potenciales explicaciones, pero no hay una teoría bien desarrollada para explicar la productividad total de los factores. De hecho, si uno lo piensa, ¿ya? En el caso de Chile, uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy día es el problema de productividad total de los factores, ¿ya? En el caso de Chile, la productividad total de los factores desde los años 90 hasta ahora ha ido constantemente reduciéndose. No sé si se acuerdan de un gráfico que yo les mostré. A ver, déjenme mostrárselo acá. Un gráfico que yo les mostré anteriormente. Quizás se lo mostré acá. No, se lo muestra arriba. Está en esta misma presentación. Déjenme ver acá.
Está, creo, arriba. Acá. O sea, si uno revisa esto, esta gráfica, en la parte de abajo, uno lo que ve que la tasa de crecimiento, con todas las fluctuaciones que tiene esta, es la tasa de crecimiento de corto plazo. Y si uno cree que esta es la tasa de crecimiento de largo plazo, uno se da cuenta que la tasa de crecimiento desde el año 86 en adelante, en el caso de Chile, ha ido cayendo. ¿Ya? ¿Ok? Y por lo tanto, si era 5% la tasa de crecimiento de largo plazo en 1986, hoy día en Chile la tasa de crecimiento es menor al 3%. ¿Mm? ¿Ok? De hecho, hoy día en el, el comité de expertos que determina la tasa de crecimiento potencial de la economía chilena en el Ministerio de Hacienda indica que la tasa de crecimiento a largo plazo de Chile es 1,5%, alrededor de 1,5%, 1,6, 1,7 por ahí. ¿Ya? Si uno cree que la tasa de crecimiento de la población es 1,6, eso quiere decir que la tasa de crecimiento a largo plazo per cápita de Chile es 0 hoy día. ¿Ya? Y si la tasa de crecimiento de Chile es 0, ¿ya?, para los próximos 10 años, eso quiere decir que detrás no hay crecimiento, no hay un crecimiento per cápita en función del modelo que tenemos acá. Entonces, el problema que tiene Chile es fundamentalmente cuál es ese crecimiento de esa PTF igual a A. PTF en este caso igual a A. Entonces, el problema que tiene Chile es fundamentalmente cómo incrementar esa tasa de crecimiento. Y en el caso de Chile hay buena parte de las explicaciones que tienen que ver con mejoras en el sistema tributario, mejoras a nivel de la equidad, mejoras a nivel de la tecnología, del desarrollo tecnológico, incentivos. Yo, por ejemplo, en los 90 escribí un paper junto con Patricio Rojas y Susana Jiménez, escribí un paper en el Banco Central en donde explicábamos, digamos, el crecimiento de esa PTF, ¿ya? Y una buena parte de ese crecimiento se explicaba por la integración internacional a nivel comercial que tenía la economía chilena en esos tiempos. Es decir, una buena parte del crecimiento de SA era producto de que Chile se había internacionalizado. Hoy día, el espacio que tiene Chile para continuar internacionalizándose en términos comerciales es muy poco, porque Chile ya tiene una economía suficientemente abierta, por lo tanto los espacios que tiene para crecer en función de incrementar esa PTF no tienen que ver tanto con integración comercial, tienen más bien que ver con reformas en la economía, la reforma en el funcionamiento de la economía, en la reforma en cuanto a que la economía genere conocimiento, genere progreso tecnológico, ¿ya? Y para eso se requiere, digamos, incentivos en la economía que lleven a que se genere un mercado para la generación de crecimiento. Entonces, un poco redondeando la respuesta, si bien hay muchas explicaciones para los movimientos en A, no hay un consenso respecto de cuál es la más importante en función de cada economía. Hay muchas explicaciones, ¿ya? Y eso depende, digamos, de las características potenciales o los rasgos particulares de cada economía. ¿Se entiende la explicación? Sí, profe. ¿Ya? Gracias. Entonces, como para concluir, digamos, ¿cuáles son las conclusiones e implicancias de política de este modelo? Ya, bueno, ¿cuáles son las grandes conclusiones de política que traemos? Primero, explicamos, digamos, la importancia de la tasa de ahorro, ¿no es cierto? Es decir, la tasa de ahorro es importante para incrementar las tasas de crecimiento de la economía, ¿ya? Ahora, lo que dice el modelo es que la tasa de ahorro lo que determina en definitiva es el tamaño del capital, es decir, cuánto es ese capital de estado estacionario, ¿ya? Y por lo tanto, ese nivel de capital determina en definitiva el ingreso per cápita de la economía, ¿ya? Ahora, lo que vimos en los gráficos es que el aumento de la tasa de ahorro tiene un límite, digamos, la economía no puede ahorrarse todos los recursos, ¿ya? Es decir, de hecho, no, el máximo nivel que puede alcanzar la tasa de ahorro es igual a 1, ¿ya? Entonces, eso implica que, y eso significa que hay consumo cero. Por lo tanto, los aumentos de la tasa de ahorro son limitados, es decir, uno podría eventualmente generar muchos incentivos para el ahorro, pero esa no es últimamente lo que va a asegurar que el crecimiento de la economía sea permanente en el tiempo. Lo que nos dice entonces el modelo es que el aumento de la tasa de ahorro tiene que
tiene un límite y por lo tanto, digamos, tiene un rol, pero tiene un rol de corto plazo y tiene un límite en el largo plazo. Ahora, uno puede incentivar el ahorro a través de políticas fiscales responsables, a través de mantener déficit fiscales bajos, de generar un ahorro por parte del sector público, sí. ¿Puede generar ahorro privado mayor? Sí. Por ejemplo, mejorar ahorro a través de los sistemas de pensiones, generar incentivos para que la gente ahorre a nivel privado, o a través del ahorro de las empresas, que tengan más, por ejemplo, utilidades retenidas, que es básicamente el ahorro de las empresas. Todos esos elementos pueden generar, digamos, efectos positivos sobre el crecimiento, pero es limitado, es decir, no tenemos, la tasa de ahorro no asegura un incremento permanente en la tasa de crecimiento de la economía, solamente asegura incrementos transitorios en la tasa de crecimiento de la economía. ¿Ya? La única forma de que la economía pueda crecer persistentemente en el tiempo es a través del progreso tecnológico. ¿Ya? Y el progreso tecnológico que ya discutimos es la productividad total de los factores, ¿no es cierto? Se puede incentivar a través de políticas de inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo, generando esquemas, ¿ya?, de patente que permiten o incentiven a las empresas, ¿ya?, a apoderarse o apropiarse de la rentabilidad proveniente de un descubrimiento o un determinado desarrollo tecnológico. Si el desarrollo tecnológico es gratis, digamos, y si no hay patentes que protejan o que generen monopolio, aunque sea transitorio en las invenciones o en la investigación y desarrollo, entonces los incentivos no van a estar puestos, digamos, donde se tienen que colocar, y por lo tanto no va a haber incentivos para un mayor crecimiento de la economía del conocimiento. Y eso por ejemplo, es importante tener en cuenta a la hora de establecer políticas para promover el crecimiento en la economía. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Eso es lo que yo tenía preparado para esta clase. Prefiero, digamos, dejarlo ahí para continuar la próxima clase con la explicación del ciclo económico, que es lo que viene después, que es el crecimiento de corto plazo, ¿ya? Y dejar acá la presentación del crecimiento de largo plazo. Yo no sé si hay alguna duda, alguna consulta ulterior respecto a esta parte. No, profe. No, profe. Ya, pues, bueno, no me queda más que comentarles, digamos, yo creo que queríamos acá con esta presentación, ¿ya? Con esto Profe, ¿sí? que no sé si le mencionaron, pero la mayoría de la gente que se pronunció no quería adoptar la modalidad de acortar el break. Ya, perfecto, lo dejamos tal cual, no tengo ningún problema. Sí. Eso. Ya, eso no tengo ningún problema. Dado que no quiero seguir avanzando con la materia y quiero dejarlo ahí, prefiero que empecemos la próxima clase con la teoría del ciclo, ¿ya? Y quedamos aquí con la teoría del crecimiento económico. Así que eso. Ya, profe. Gracias. Ya, profe, chao, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Listo, nos vemos el próximo profe. lunes Profe, que esté bien. en las mismas circunstancias. Que estén súper bien, les envío al final de la clase, les envío el video de los dos videos. ¿Ok? Perfecto. Ok, profe, gracias. Ya, Profe, le hago una consulta. sí, claro. Bueno, yo en lo personal, esta es mi primera clase porque tuve algunos inconvenientes con respecto a la inscripción de asignatura. Ujú. En el aula